capítulo 24, verso 12 en adelante. Yo creo firmemente que esta palabra que te voy a compartir en esta noche va a generar un cambio de época, un cambio de temporada, que va a generar un cambio de mentalidad. Vas a animarte a partir de hoy a cruzar límites que no estabas cruzando. Alguien va a salir en esta noche de este lugar creyendo que Dios te va a dar la victoria sobre toda dificultad. Y que ese problema, esa dificultad que hoy estás enfrentando ha de ser el trampolín que Dios va a usar para llevarte a un próximo nivel, para hacerte crecer, para llevarte a tu victoria. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dice así, Josué capítulo 24 y verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Esto es palabra de Dios y damos un aplauso bien fuerte a la palabra del Señor. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios es el Dios de los hebreos. Fundamentalmente en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, Dios se presenta a sí mismo como el Dios de los hebreos. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿cómo he de presentarme delante del faraón para que deje salir a tu pueblo Israel de Egipto? Dios le dice, le dirás, el Dios de los hebreos me envió a ti. Dios es el Dios de los hebreos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los hebreos, la primera connotación que se nos viene a la cabeza es el pueblo judío. Pero hay que dividir. Ser hebreo no significa ser judío. Judío es una nacionalidad. El judío es una nación, una patria. La patria judía, la nación judía. Ser hebreo es otra cosa. La palabra hebreo significa cruzador de ríos. Diga conmigo, cruzador de ríos. Etimológicamente la palabra hebreo significa el que cruza un río, el que viene del otro lado, el que cruza territorios. Eso significa la palabra hebreo. Los judíos fueron llamados hebreos mucho antes de que ellos fuesen conocidos como judíos o como israelitas. De hecho, el pueblo de Israel durante muchos años no tuvo un lugar físico, no tuvo una tierra, no tuvo una patria, pero sí tuvo una promesa, tuvo un Dios y tuvo un sueño por el cual peregrinar. Ellos fueron hebreos, significa que ellos tuvieron que cruzar, como lo hemos leído, cruzaron ríos, cruzaron mares y todo eso movidos por un sueño, por una palabra, por una instrucción de Dios que les dijo: no se
se queden quietos, ustedes marchen en pos de mi palabra, porque yo los voy a llevar a una tierra mejor. Yo los voy a establecer en un sitio donde fluye abundancia, leche y miel. Aleluya. Por eso el pueblo de Dios durante mucho tiempo marchó cruzando ríos, caminando detrás de un sueño y de una promesa, enfrentando dificultades, cruzando dificultades, pero siempre teniendo en vista la palabra y la promesa de Dios. Esto significa entonces a las claras que cuando la Biblia habla de hebreos no se está refiriendo solamente al pueblo de Israel, sino a toda persona como usted y como yo, que en estos tiempos también cruzamos ríos, enfrentamos dificultades y nos movemos en pos de un sueño, nos movemos en pos de una palabra, nos movemos detrás de la voluntad de Dios. Eso significa ser hebreo. Aleluya. Dígale a la persona que tiene cerca: era hebreo y no lo sabía, che. Yo era hebreo y no lo sabía. Ser hebreo significa eso: el que cruza ríos, el que no se queda quieto, el que enfrenta los problemas, el que enfrenta dificultades, el que peregrina y camina hacia un sueño, hacia una meta, hacia una promesa, hacia una tierra mejor. Si tú en este año te estás disponiendo a caminar hacia un sueño grande, hacia una meta grande, estoy convencido que vas a enfrentar ríos, mares tormentosos, vas a enfrentar dificultades, pero con la ayuda de Dios los vas a cruzar y vas a alcanzar las promesas de Dios para tu vida. Porque Dios es el Dios de los hebreos. Dios es el Dios de los que cruzan ríos, de los que enfrentan problemas, de los que no se quedan quietos, de los que son sagüesos espirituales, de los que van por más, de los que quieren establecerse en una tierra mejor. Eso te hace ser hebreo. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia, cruzar un río simboliza proféticamente promoción. Es decir, crecimiento, superación, alcance de cosas mayores. Cuando vos lees la palabra de Dios, todo patriarca, todo profeta, todo hombre o mujer de Dios que cruzó un río nunca fue para atrás, siempre fue para adelante. Dios lo promocionó, Dios lo hizo crecer, Dios le estableció en una tierra mejor, o Dios le mostró su gloria, o comenzaron a ocurrir milagros. Esto fue lo que ocurrió en la vida de Josué. Cuando él cruzó el Jordán, él conquistó y se afirmó en una tierra de provisión. Esto fue lo que le pasó al profeta Eliseo cuando él cruzó también el Jordán. Dice que Dios estuvo con él, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a ver milagros extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cruzar un río simboliza eso, simboliza enfrentar una adversidad, enfrentar un cambio de época, tomar una decisión difícil con la certeza de que voy a crecer, con la certeza de que me va a ir mejor, con la certeza de que del otro lado de este esfuerzo que tengo que hacer me espera un tiempo de mayor victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cruzar un río es una tarea difícil. Cruzar un río no es fácil, porque el río que representa obstáculo, representa una barrera, representa un límite, es decir, representa una adversidad, representa una dificultad. El río representa esa decisión difícil que a veces tenemos que tomar en la vida. Ese río puede representar el día malo, el día complicado, el día difícil.
El día en que vos te encontrás en una encrucijada y empezás a rascarte la cabeza y a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién podrá defenderme? El río representa eso. La encrucijada, el momento límite de tu vida donde vos decís, bueno, tengo que tomar una decisión. Aunque el río sea caudaloso, aunque la decisión sea difícil, aunque el problema que yo tenga por delante parezca insuperable, lo tengo que enfrentar, porque si me quedo acá, nunca mi vida va a adelantar, no voy a cambiar, no voy a alcanzar las promesas del Señor y es probable que muera sin poder ver resultados en la orilla equivocada de mi río. Es momento de cruzar. Es por eso que la palabra de Dios dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43 y verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando cruces los ríos, no te anegarán, dice el Señor, porque Él sabe de la dificultad, Él sabe que no es fácil, pero Él ha prometido estar contigo y hacerte pasar las aguas difíciles. Y yo le estoy hablando en esta noche quizás a más de una persona que está aquí en este auditorio. Alguien que nos está viendo ahora a través de nuestro canal de YouTube, a través de la tele. Alguien que nos está escuchando a través de la radio. Que dice, pastor, yo estoy enfrentando un mar de problemas. Yo estoy enfrentando un río caudaloso. Sé que tengo que tomar una decisión, pero me cuesta. Tengo miedo. Tengo miedo de no poder, tengo miedo de no cruzar, tengo miedo de morir en el intento, tengo miedo del rechazo, tengo miedo de que me vaya mal, tengo miedo de volver a fracasar, tengo miedo de volver a emprender y tener que otra vez ponerle candado a mi negocio, tengo miedo de volver a abrir mi corazón y que vuelvan a jugar con él, tengo miedo de empezar una nueva relación porque vengo de un revés sentimental muy duro y muy difícil y todavía no puedo levantarme. Tengo miedo de tomar compromiso con Dios en la iglesia, pastor, porque cada vez que decidí ponerme las pilas y servir a Dios, se han levantado los ríos contra mí, se ha levantado la familia, los de afuera y los de adentro. He tenido celos, envidias, he luchado con gente que creía que era mi amiga, gente que creía que quería mi felicidad y mi bien, pero resultaron ser falsos amigos, personas envidiosas que hablaron mal a mis espaldas, que me jugaron a traición. Yo le estoy hablando en esta noche a gente aquí que está parada en una situación límite, gente que está parada frente a un río, que algo dentro tuyo te dice que tienes que animarte al desafío, que viene un cambio de época, que Dios te llevó hasta ahí justamente para darte un nuevo corazón, una nueva mentalidad, para sepultar en las aguas lo viejo, lo que no sirve y hacerte emerger con una nueva identidad. Yo sé que hay gente que dice, pastor, yo tengo que tomar una decisión y sé que nadie la puede tomar por mí. Quizás tú estás esperando que el azar, que el destino, que los astros, que papá, que mamá, que el pastor venga a decidir por ti. ¿Cuántos hay que buscan palabras proféticas, palabras de adivinación? Hay gente que dice, bueno, dígame qué me depara el futuro. Alguien que me dé una palabra de orientación. Porque hay gente que le cuesta tomar decisiones. Pero yo estoy aquí en esta noche como profeta de Dios para decirte, esta es tu hora de cruzar ese río. Esta es tu hora de enfrentar ese problema. Porque del otro lado Dios te va a promocionar. Del otro lado Dios te va a engrandecer. Del otro lado está la promesa, está la herencia, está la posición, está lo que Dios tiene para ti. ¡Aleluya! Por eso yo quiero recalcarte una vez más esta palabra. Recuerda esto, cada vez que estés parado frente a un río, cada vez que estés parado frente a una adversidad, cada vez que estés en la noche oscura del alma, cada vez que te sea difícil dar un paso hacia lo incierto,
hacia lo inseguro, hacia lo nuevo. Cada vez que tú sientes que Dios te está impulsando a un cambio de mentalidad, de época, de corazón, recuerda esto que te voy a decir otra vez más. Dios es el Dios de los hebreos. Dios es el Dios de los que cruzan ríos, de los que se animan a poner el pie en el agua. ¡Qué bueno! Alguien que se anime y diga: yo soy un cruzador de ríos, pastor. Yo voy a cruzar esos ríos. Escucha bien. Hubo tres momentos trascendentes. Hubo tres momentos trascendentes en la historia del pueblo de Dios, donde Dios los desafió a cruzar aguas, a cruzar ríos, a tomar una decisión drástica, difícil, pero necesaria. Hubo tres momentos trascendentes. El primer momento, y lo hemos leído recién, si tú vuelves al relato, vas a ver que esto que yo te voy a decir estaba ahí escondido. Nada más que a veces nosotros leemos la Biblia así tan rápido y de corrido como el diario, y no nos detenemos a encontrar la revelación. Pero acá hay una revelación. Hay tres momentos en la historia del pueblo de Israel donde ellos tuvieron que cruzar un río. El primer momento trascendente fue cuando Abraham cruzó el río Éufrates. Abraham, ¿dónde vivía? Vivía del otro lado del Éufrates, lo que hoy sería Irán, la tierra de los caldeos, de los sumerios, ¿verdad? Pero había un problema. Esa tierra estaba infectada de maldad, de idolatría, de paganismos, de dioses ajenos, dioses, ídolos, figuras que no representaban al verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Satanás, el diablo, había tomado control de toda esa tierra. Y lamentablemente, la familia de Abraham y el propio Abraham estaba contaminado con eso. El padre de Abraham, que se llamaba Taré, era un hombre que ya estaba también infectado de esa idolatría, de ese paganismo. Entonces Dios tiene un sueño con Abraham, tiene un deseo con Abraham de bendecirlo, de engrandecerlo, de hacer de él y de su descendencia una gran nación, de multiplicarlo como las estrellas del cielo y la arena de la mar. Pero Dios no iba a poder cumplir esa promesa en esa tierra, porque esa tierra estaba contaminada de demonios, de idolatría, de hechicerías, de brujerías, de paganismos. Entonces Dios le hace una invitación a Abraham. No le exige, pero le hace una invitación. Y Dios le invita a Abraham a salir de su tierra. Y le dice así, Génesis capítulo 12, verso 1 en adelante: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y te engrandeceré y te bendeciré y haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren maldeciré yo. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero para que esa promesa de Dios se cumpliese en él, él tenía que obedecer y cruzar el río. Él tenía que salir de esa tierra y cruzar el Éufrates. Cuando él cruzó el río, cuando él cruzó el Éufrates, las promesas de Dios empezaron a activarse en Abraham, al punto que Dios quitó la esterilidad de su esposa. Ellos pudieron concebir, tuvieron hijos, tuvieron naciones. Dios lo convirtió a Abraham en su amigo. La palabra de Dios dice que Abraham llegó a ser amigo de Dios y llegó a ser también el padre de la fe. Pero todas estas bendiciones se desataron cuando él hubo cruzado el río. Él tuvo que cruzar el río. Él tuvo que abandonar la tierra de los caldeos. Y
yo le estoy hablando en esta noche a alguien aquí que tiene que cruzar su Éufrates. Pastor, ¿qué significa cruzar ese río? ¿Qué significa cruzar el Éufrates? Cruzar el Éufrates significa dejar atrás tu vieja vida. Dejar atrás la tierra del pecado. Dejar atrás la tierra de la idolatría. Dejar atrás la tierra del paganismo. Dejar atrás la tierra de la vieja mentalidad, de la vieja cultura, bueno, yo lo aprendí así. A esta altura de mi vida yo no voy a andar cambiando de religión. Yo siempre fui así porque mis padres me educaron así, porque mi familia fue así. La Biblia dice que el padre de Abraham, llamado Taré, fue un hombre ligado, infectado por la idolatría. Pero cuando Dios llamó a Abraham, Dios estuvo dispuesto a la renuncia. Él sacrificó esa vida. Él renunció a los ídolos. Él renunció al error de su familia con tal de agradar a aquel que lo llamó y le dio una palabra, le dio una promesa, le dio un sueño por alcanzar. Alguien tiene que usar en esta noche la fe de Abraham. Tienes que cruzar tu Éufrates. Cruzar tu Éufrates, significa, vuelvo a reiterar, abandonar el pecado, abandonar la vieja vida, abandonar los dioses extraños, abandonar esa idolatría. ¿Qué es idolatría, pastor? No necesariamente yo te estoy hablando de estatuas, de muñecos, de cosas fabricadas con la mano del hombre. Idolatría es todo aquello que ocupa lugar en nuestro corazón, lugar que Dios y solamente Dios debería ocupar. Hay quienes tienen idolatría por el dinero. Hay quienes tienen idolatría por los hijos. Hay quienes tienen idolatría por el confort. Hay quienes dicen, tócame cualquier cosa, pero no me toques el auto. Hay quienes tienen idolatría por 1 metro cuadrado de tierra. Son capaces de pelearse con sus propios hermanos de sangre por 1 metro más de tierra. Hay gente que tiene idolatría por su tecnología, por su teléfono. Gente que no tiene tiempo para orar porque no puede salir de la pantalla chica. Gente que le cuesta leer la Biblia, pero no le cuesta nada andar con el dedito scrolleando, chusmeándole la vida a todo el mundo. Eso también es idolatría. Todo aquello que ocupa el lugar que Dios y su palabra debería ocupar en tu corazón es idolatría. Nada más que nosotros estigmatizamos la idolatría como aquel que se postra delante de una estatua, de un yeso, de un metal. No solamente eso es idolatría, sino todo aquello que nos resta tiempo para tener intimidad con Dios, para tener un encuentro verdadero con Dios. ¿Cuántas personas por allí les cuesta llegar a la iglesia, verdad? Pero no les cuesta otras cosas, como quizás poder asistir al cumpleaños, y no digo que eso esté mal, gloria a Dios, anda a todas las fiestas que puedas, anda a todos los cumples que quieras, pero si vos podés algunas cosas, pero lo que tiene que ver con Dios vos no podés, entonces hay algo que está funcionando mal, y ese es el Éufrates que tenés que cruzar para convertirte en un Abraham, en un amigo de Dios. Porque todos los que estamos aquí, yo estoy seguro de eso, quisiéramos ser llamados amigos de Dios. ¿A quién no le gustaría ser amigo de Dios? ¿A quién no le gustaría aquí calificar y ser llamado amigo de Dios? Que Dios diga, oh, ahí está Carlos, Pedro, Andrés, María, Rosa, mi amiga, mi amigo está en Caucete, qué lindo. Pero para que tú puedas calificar para ser llamado amigo de Dios, tú tienes que tomar la misma decisión que tomó Abraham. Salir de la tierra del pecado, de la vieja vida, de la vieja mentalidad, de la mentira, del chisme, del mal carácter, ¿verdad? De lo aprendido en el mundo, en la tierra de los caldeos, y seguir a Dios con toda tu fe, con todas tus fuerzas y con toda tu obediencia. Me ha pasado, les confieso, en más de una ocasión, hablar con algunos hermanos preciosos en la fe. Cuando llega el momento del bautismo,
que prontito vamos a tener bautismo en las aguas, porque es necesario cruzar el río, pasar por las aguas para ser limpiado. Hay gente que me dice: pastor, no voy a dejar para el próximo bautismo porque no estoy preparado. Entonces yo me quedo pensando y le pregunto a esa persona: ¿y por qué tú crees que no estás preparado o no estás preparada? Y porque Dios pide mucho. Dios pide mucho. Y la realidad es que Dios no pide mucho. La realidad es que Dios pide todo. Y ahí es donde muchas personas encuentran tropiezo en el Evangelio. Que Dios no te va a pedir algo. Dios no te va a pedir un poco. Dios no te va a pedir mucho. Dios te va a pedir todo. Él quiere que, como Abraham, tu renuncia sea total, tu cambio sea total, tu cruce del Éufrates sea total. O estás con Dios o no estás. O eres hebreo, cruzador de ríos, o te quedas de la orilla equivocada. No hay punto medio. No hay punto medio. Por eso es que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Por eso es que Abraham es considerado el padre de la fe. Porque cuando Dios lo llamó, él soltó todo. Él renunció a todo y él cruzó ese Éufrates. Hay alguien aquí que en esta noche tiene que tomar esa decisión. Soltar la vieja vida, el viejo carácter. Y yo quiero ser muy sincero contigo, porque como vengo diciendo en estos últimos días, yo ya pasé los 50. Así que no estoy para perder el tiempo. ¿Me está entendiendo? Hay gente que viene a la iglesia y que cree que porque vino a la iglesia ya cruzó el Éufrates. Pero hay gente que está en la iglesia y está en la orilla equivocada. Gente que viene y sigue con la misma cara de limón de siempre. Gente que viene a la iglesia y sigue con el mismo carácter, con los mismos vicios, con la misma manera de ser, con los mismos pecados, con la vieja mentalidad, con el mismo espíritu que tenían antes. Vamos a probar un poquito de Dios, pero en la semana me voy a ir a ver al fulano de tal que se le apareció la Virgen. Y después me voy a ir a la curandera porque ella me va a curar el empacho. Y después me voy al otro para la culebrilla. Tú tienes que tomar una determinación en tu vida. ¿Quieres que Dios te bendiga como Abraham? ¿Quieres que Dios te dé una tierra? Es tiempo de cruzar un río. Es tiempo de una decisión total. Yo le estoy hablando aquí a gente que quiere ser curada, gente que quiere ser liberada, gente que quiere ver lo sobrenatural de Dios en su vida. Si tú quieres ver un cambio total, entonces entrégale todo tu corazón a Dios en esta noche y verás como Dios no se reservará nada. Dios te dará lo mejor del cielo. Aleluya. Segundo momento trascendente para el pueblo de Israel, cuando ellos cruzan el Mar Rojo. Cuando el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo, atrás estaba quedando Egipto. Egipto, ¿qué representaba? La esclavitud, la amargura, la tristeza, la falta de resultados, la pérdida de tiempo, el no poder progresar, el no levantar cabeza, ¿verdad? El ser un don nadie. De repente Dios los saca de Egipto con mano fuerte y llegan hasta el Mar Rojo. Ahora, ese mar representaba obviamente un obstáculo, una dificultad. ¿Cómo cruzarlo? Si vos estás teniendo miles y miles de personas atrás tuyo, abuelitos, abuelitas, niños, bebés, animales, bártulos, la gente con todo encima, con todo el bagaje encima, ¿cómo hacer para cruzar eso? ¿Verdad? Pero ahí estaba el Dios de lo sobrenatural. Cuando ellos llegaron a la orilla, Dios respondió sobrenaturalmente, abriendo el mar en dos, y ellos pudieron cruzar. Y dice la palabra de Dios que ese fue el último día que le vieron la cara al faraón, porque de ese día en adelante nunca más volvieron a Egipto, nunca más le volvieron a ver la cara al faraón. Ellos fueron promocionados a su libertad, pasaron a un tiempo de libertad. Aleluya.
¿Y sabés qué dice la Biblia cuando vos vas al relato del cruce del Mar Rojo? Que lo primero que hizo el pueblo de Dios cuando pasó del otro lado fue detenerse ahí, y dice que cantaron, alabaron con alegría al Señor y danzaron. María, que era la hermana de Moisés, que sabía tocar el pandero, dice que danzaba y cantaba con el pandero, y también Aarón y Moisés y todo el pueblo de Israel alababa a Dios con alegría. ¿Y saben por qué ellos alababan a Dios con tanta alegría? Porque durante 400 años ellos escucharon cosas como estas: ustedes no son más que langostas. Ustedes no sirven para nada. Ustedes son meros esclavos. Ustedes son mano de obra barata. Ustedes no valen ni un centavo. Ustedes viven acá de gracia. Ustedes nunca van a llegar a nada. Siempre su vida va a ser una vida de esclavitud. 400 años sin poder superarse, sin poder crecer, sin poder ambicionar, sin tener lo propio. 400 años de trabajo esclavo de sol a sol, sin poder ver una recompensa. Por eso es que cuando ellos cruzaron el mar, lo primero que hicieron fueron alabar, adorar y exaltar a Dios, porque su corazón se llenó de alegría. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Aleluya, aleluya. Y yo estoy profetizando en esta hora. Alguien en este año va a cruzar su Mar Rojo. A alguien Dios va a promocionar en este año. Alguien va a dejar atrás Egipto. Egipto representa la mentalidad de esclavitud, la mentalidad de pobreza, la mentalidad de pequeñez, la mentalidad de no puedo, no tengo, no valgo, soy esclavo, a nadie le importo. Nunca voy a llegar a nada, nunca voy a tener nada, yo no tengo suerte en la vida. Hay gente que tiene esa mentalidad. Hay gente que lamentablemente, aunque Dios le ponga frente a oportunidades, no las pueden aprovechar. ¿Por qué? Porque no han cruzado el Mar Rojo, porque todavía tienen Egipto en la mente y en el corazón. Hay gente que todavía está con mentalidad de proletario, mentalidad de esclavo, mentalidad de dependencia, mentalidad de inferioridad, complejo de inferioridad. Hay gente que se mira al espejo y en vez de alegrarse llora. Hay gente que se levanta cada día, pero no con expectativa ni con esperanza, sino quejándose. Y yo creo que en este año Dios te va a promocionar, Dios te va a hacer cruzar tu Mar Rojo y te va a cambiar esa mentalidad. Y Dios te va a mostrar del otro lado que te espera lo sobrenatural, porque del otro lado está el maná, del otro lado están las codornices, del otro lado está el agua de la roca, del otro lado está la nube de día y la columna de fuego de noche. Del otro lado está que Dios cuide de ti y te dé victoria sobre tus enemigos, que tu zapato no envejezca, que tu ropa en 40 años no se desgaste. Eso es lo que está del otro lado del Mar Rojo. Provisión sobrenatural de Dios. Aleluya. Y el tercer momento trascendente en la historia del pueblo de Israel fue cuando Josué cruza el Jordán. Recapitulando, primero, Abraham, que es llamado en la Biblia el primer hebreo, deja una tierra de pecado, cruza el Éufrates y todos los días se deja guiar hacia donde Dios lo va dirigiendo. Segundo, encontramos ya una nación formada, descendientes de Abraham, que por una mala decisión van a parar a Egipto, pero después de años de esclavitud Dios los libera, cruzan el Mar Rojo y otra vez una nueva época, un nuevo tiempo, libertad, provisión sobrenatural. Ven la buena mano de Dios, el maná, las codornices, el agua de la roca, Dios cubriéndolos del calor de día y siendo estufa en la noche. 40 años sin que los zapatos se les gaste la suela, 40 años con la misma ropa en el desierto, pero planchadita, ni una arruga. Ese es el Dios de la provisión. Y ahora, ya habiendo cruzado el desierto, 40 años de desierto, finalmente están frente a la tierra prometida. Moisés
acababa de morir. Josué, el sucesor, toma el liderazgo y tiene que introducir al pueblo a la nueva tierra, a la conquista. Pero claro, había un río por delante, el río Jordán, que para colmo, dice la Biblia, en aquella época del año, ese río estaba desbordado por todas sus orillas. Representaba una gran dificultad. Otra vez, la gran dificultad de atravesar un río. Pero dice la palabra de Dios que ellos buscan dirección de Dios y Dios le dice a Josué: levántate y cruza este Jordán. Diga conmigo: levántate y cruza este Jordán. Dígale al de al lado: levántate y cruza tu Jordán. Se levantó Josué y cuando ellos, escuche, pusieron el pie en el agua, las aguas descendieron. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. El río bajó su caudal y ellos pasaron prácticamente en seco. Todo el pueblo pasó y cruzó. Atrás estaba quedando el desierto. El desierto representaba ese tiempo perdido, ese tiempo de envejecer sin ver resultados. El desierto representaba también la queja, el rezongo, la desobediencia, la murmuración. Porque en definitiva, ese viaje no debió tardar 40 años, debió tardar 40 días. ¿Pero por qué tardaron 40 años? Porque fueron rebeldes, desobedientes, quejosos, porque nada les venía bien. Pero finalmente ahí estaban frente a la tierra prometida. Cuando cruzaron el Jordán, del otro lado, ¿qué hubo? Una nueva generación. Hubo conquista, hubo leche y miel, hubo promesas de Dios cumplidas. El desierto estaba quedando atrás. Y alguien tiene que entender en esta noche, y con esto estoy finalizando, que este es el tiempo de cruzar tu Jordán. Dios te trajo hoy aquí a este lugar para que cruces tu Jordán y empieces a entrar en la etapa de tu conquista, en la etapa de poseer, en la etapa de tu herencia, en la etapa de ser dueño, en la etapa de tener lo tuyo, en la etapa de ver concretadas las promesas de Dios. Hay algunos de ustedes que están teniendo fe en Dios y en esta palabra, a los cuales Dios les va a promocionar y les va a ayudar a cruzar ese Jordán. Hay algunos de ustedes que van a salir de ese desierto. Y ese desierto, permítame ser absolutamente sincero, tipifica los años perdidos. Hay gente aquí que envejece, pero envejece sin resultados. Yo decía hoy por la mañana, el paso del tiempo es inexorable. El reloj corre para todos, por igual. Los años pasan. Parece mentira que ayer teníamos 25. Parece ser que es mentira que ayer nacía nuestro primer hijo. Pero hoy caemos a la cuenta que ya somos grandes, que tenemos menos pelos, más barriga, que los hijos se ponen grandes y que ya quieren saltar del nido. Parece mentira, ¿verdad? Que ya estamos en la mitad de nuestra vida, algunos, otros un poquito más, otros a punto de llegar a ese recodo, a esa esquina. El tiempo pasa para todos. Pero el problema no es que el tiempo pase, eso no te tiene que angustiar. Porque un día más que pasa es un día menos para el regreso de Cristo. Es un día que se acorta para estar con nuestro Señor. Es decir, el paso del tiempo debería traer alegría. ¿Sabes cuándo el paso del tiempo trae angustia y tristeza? Cuando se pierde los años en el desierto. Cuando tú caes, te cae la ficha, caes a la existencia de que envejeciste, pero sin resultados. Tú dices: pastor, se me vino el calendario encima. Ya me cuesta levantarme, cuando me levanto me siento en la cama para no marearme. Ahí te das cuenta que te pusiste viejo. Cuando tienes que ir más seguido al médico. Cuando sientes que ya tienes que morder más de un lado que de otro. Porque el comedor no resulta como antes. Cuando empiezan a aparecerte las arrugas y no hay pomada mágica que las pueda ocultar. Cuando las mujeres empiezan a gastar mucho más en productos de belleza. Ahí te das cuenta que el tiempo pasó. Pero el tema es cuando el tiempo pasa y no hay resultados. Cuando tú dices 40 años en el desierto, ¿qué logré? ¿Qué tengo?
¿Qué hice con mi vida? ¿Qué resultados tengo? ¿Tengo la vida resuelta? ¿Puedo decir, ahora llega la etapa de descanso, la etapa de mi herencia, la etapa de mi disfrute, la etapa de servir al Señor con alegría? ¿Puedo decir, ahora van a llegar mis años en que simplemente voy a delegar el manto, me voy a encargar de bendecir a mis hijos y mis nietos? Hay quienes sí y hay quienes no. Y hay quienes no, porque han dado vueltas en el desierto. Es decir, han envejecido sin resultados porque han perdido el tiempo. Y ese tiempo se perdió por causa de no oír la instrucción de Dios, de no ser suficientemente obedientes, o por causa de ese carácter un tanto tosco, rebelde, orgulloso, decir, se va a hacer a mi manera o no se va a hacer. Es triste envejecer y sentir que pasaste por una pareja y por dos y por tres y hoy estás solo. Y caes a la cuenta que algo no estuvo bien. Es triste envejecer y que tus hijos ni siquiera te vengan a visitar una vez a la semana. Entonces caes a la cuenta que algo no hiciste bien. Es triste envejecer y sentir que tienes que hacer algo para pucherear porque no te alcanza para llegar a fin de mes. Significa que de algo no te ocupaste como deberías haberte ocupado. Es triste envejecer y sentir que, aunque hayan pasado 10, 15 o 20 años, tu vida sigue siendo la misma. Lo único, más panza, nada más. Pero estás en el mismo lugar, los mismos problemas, la misma gente, la misma queja, el mismo rezongo, los mismos problemas de siempre. Es triste para Dios, es triste a veces para un pastor, a veces atender gente año tras año, que uno dice, yo ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que le está pasando, porque año tras año el mismo gigante, el mismo problema, algo no está bien. Eso representa el desierto. Envejecer sin resultados, sin haber experimentado una conquista, sin haber dicho, la pucha, envejecí, está bien, me sacrifiqué, pero acá estoy llegando, acá estoy en la conquista, acá estoy viendo la leche, la miel, las granadas, las uvas, Hebrón, la tierra prometida. ¿Sabes qué triste fue para Josué ver que toda aquella generación de quejosos y de viejos de espíritu quedaron sepultados en la arena del desierto? Ninguno de ellos entró a la promesa. Los que entraron a la tierra prometida fueron la nueva generación, los que vinieron detrás, los que le creyeron a Dios, los que dijeron, nosotros no vamos a cometer el error de la vieja generación, le vamos a creer a Dios y vamos a conquistar, vamos a pelear y vamos a tomar la tierra que Dios nos ha prometido. ¡Aleluya! Dale un aplauso fuerte a Él. Simplemente esto, a modo de cierre y broche de oro. Anímate a cruzar. Tu victoria siempre está del otro lado. Tu promoción siempre está del otro lado. En dar en ese paso de fe, en romper paradigmas, romper viejas estructuras. No, es que yo alabo así, pastor, en la iglesia. Yo el aplauso es así desganado y si termina más rápido mejor. Rompe esa estructura. Si vos viste a tus padres hacer eso, rompe la estructura. Hacé como Abraham. No digas yo voy a llevarme a tarea a todos lados. Renuncia a tu tierra y tu parentela. Cambia. Hay gente aquí que tiene que cambiar. Porque si haces lo mismo de siempre, vas a tener los resultados que siempre tuviste. Y Dios hace tiempo que te está llamando a hacer cambios, cambio de época, de mentalidad, a cruzar ríos. Y vos te estás resistiendo. Cruza. Que no vas a morir en el intento. Porque ya lo dice su palabra. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, estos no te anegarán. Dios ha prometido estar contigo.
Enfrenta esa dificultad. Que ese problema que hoy estás teniendo se convierta en tu oportunidad de oro. Decir, lo voy a cruzar, voy a poner el pie en el agua y voy a aprovechar este problema para hacer un cambio de vida, un cambio importante. Renunciando a la tierra del pecado, renunciando a Egipto, la mente de esclavitud, y renunciando al desierto, mi tierra de perder tiempo y de estar en la queja. Yo quiero que Dios me promocione y me lleve a un nuevo tiempo. Hermanos queridos, a veces creemos que todo es designio de Dios, especialmente los evangélicos, que a veces solemos ser bastante místicos, y por eso a veces por ahí nos tildan de lo que nos tildan, y con razón. Siempre estamos esperando que Dios haga todo. Ah, bueno, ahora el pastor me va a orar y mi vida va a cambiar. Hay cosas que Dios hará y hay cosas que Dios no hará por ti. Hay cosas que tú tienes que hacer. Y parte de ese compromiso es que tú cruces los ríos que tengas que cruzar, que hagas los cambios que tengas que hacer. Y Dios me dice que te diga que cuando cruces esos ríos que todavía te son asignaturas pendientes, Dios estará contigo, se va a desatar lo sobrenatural y serás promovido a un nuevo nivel de gloria y de bendición. Dios será tu amigo y todo lo que hagas te saldrá bien. Ponte de pie en esta noche. Yo quiero orar. Sé que estamos 9:15 pasadita. Generalmente a esta hora ya estamos finalizando. Pero en esta noche yo tengo un sentir. Y creo que nadie, ninguno de los que estamos aquí, nos podemos ir de esta casa, de este lugar, sin cruzar ese río. Yo quiero llamar aquí al altar y orar por todas esas personas que dicen, pastor, yo estoy enfrentando un obstáculo, estoy enfrentando una dificultad, tengo que tomar una decisión difícil, tengo que resolver un asunto, tengo que resolver mi vida, tengo que resolver mis sentimientos, tengo que resolver qué voy a hacer con el trabajo, tengo que resolver qué voy a hacer con mi economía. Incluso hay gente aquí que tiene que resolver lo que va a hacer con su propia existencia. No tengas vergüenza.